represento a Mincader en este espacio, en el cual trataremos de dar una introducción del porqué, la importancia y cuáles son los factores que inciden en el ámbito del desarrollo de los negocios sostenibles. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos siempre hablando de la integración en la triple cuenta de resultados, es decir, la parte social, la medioambiental y la económica. Y sobre todo lo que nos vamos a enfocar en este espacio de 1 hora y media es qué nos ofrece la sostenibilidad en términos de desarrollo del negocio. Más allá de lo reputacional, cómo la sostenibilidad se está convirtiendo en la siguiente ventaja comparativa para el desarrollo del negocio. Solamente una breve introducción de lo que hacemos en Mincader. Acompañamos todo el proceso de desarrollo de negocios en el ámbito de la sostenibilidad, desde los diagnósticos hasta la identificación de estrategias, implementación de proyectos específicos y la evaluación, acompañando todo el proceso del desarrollo del negocio que vincula la resolución de problemáticas o situaciones sociales, medioambientales que requiere abordar el negocio, ya sea desde la oferta de productos y servicios sostenibles, el acceso al consumo de productos y servicios sostenibles o el desarrollo de cadenas de aprovisionamiento sostenibles. Para que tengamos una idea de qué serán lo que abordaremos en esta sesión, primero comenzaremos por entender qué es y por qué ser una empresa sostenible. A partir de aquí, comprender cuáles son las tendencias que están vinculadas a la sostenibilidad y que son relevantes para el negocio. Cuáles son esas tendencias de producción que cada vez están generándose más y que marcan unos esquemas de desarrollo del negocio. Cuáles son las estrategias para abordar este tipo de desarrollo empresarial y las tipologías de aliados y fuentes de financiación que pueden plantearse en este tipo de negocios. Entonces, pasaremos por estos 4 puntos. Empezamos entonces con qué nos lleva a plantear la sostenibilidad como una estrategia en el desarrollo del negocio y por qué ser una empresa sostenible, desde lo económico, lo social y lo medioambiental. Tenemos por un lado que primero, cuando hablamos de empresas sostenibles, siempre vamos a estar integrando las 3 P's: People, Profit and Planet, social, económico y medioambiental. Si estuviéramos fijándonos solamente en la parte social y medioambiental y descuidáramos la económica, pues no estaríamos hablando de cómo la sostenibilidad realmente está incidiendo en el desarrollo del negocio. Y si habláramos solamente de la parte social medioambiental sin la parte económica, estaríamos perdiendo de vista que modelos que sean realmente autosostenibles, que perduren en el tiempo y que estén integrados a la dinámica de la empresa. Por un lado, tenemos una crisis climática que cada vez está más reconocida a nivel regulatorio, a nivel de pérdida de la biodiversidad, cambio climático, y todo eso derivándose en una serie de regulaciones a nivel energético, a nivel de desarrollo de cadenas de aprovisionamiento sostenible, etc. Hay una redefinición también del modelo económico, un modelo económico que cada vez desde el consumidor final hasta otros actores en la cadena de valor, cada vez se está abogando más por un modelo de producción y de consumo que sea mucho más sostenible y un crecimiento cada vez más grande de la población, con muchas necesidades desatendidas y con efectos colaterales también desde lo medioambiental. Digamos que estas 3 situaciones lo que nos llevan es también a todo un sistema, todo un marco regulatorio que se está incrementando cada vez más para afrontar todas estas situaciones, la medioambiental, el nuevo planteamiento de desarrollo económico y lo social. Solamente en la Unión Europea
el incremento del marco regulatorio, tanto voluntario como obligatorio, ha ido creciendo sustancialmente durante todos estos años. Este nuevo marco regulatorio es solamente en la Ley Europea del Clima, que se busca alcanzar las emisiones de metas de cero emisiones en el 2050, nos marca ya un modelo de producción diferente. Y esto toca a todos los sectores, toca el sector energético, el sector... Juliana, que te has muteado, ¿eh? Juliana. No, no te oímos, no. Hola, ¿me oyen? Ahora sí. Vale. ¿Me han estado oyendo hasta ahora? Sí. Vale, ok. Entonces, todo este marco, recapitulando un poco la última frase, en caso de que se me ha perdido la voz, todo este marco regulatorio para llegar a unas emisiones netas ceros en 2050 en Europa marca un modelo de producción completamente diferente que debe empezar a trabajarse desde ahora. Si todos estos cambios a nivel climático, social y económico vienen acompañados de unos marcos regulatorios que están cambiando el modelo productivo y que va a afectar a todos los sectores, no solamente en Europa, sino también en otros países. Las empresas españolas que están internacionalizadas en el sector agrícola también están, o en el sector de los empaques, también están viendo cómo se están enfrentando a nuevas regulaciones o nuevos esquemas de promoción de un determinado modelo empresarial, ya sea en países, por ejemplo, como Ecuador, el, el Premium and Sustainable, que es la iniciativa del gobierno de Ecuador para promocionar un modelo productivo agrícola mucho más sostenible y de conservación de la selva. Las regulaciones en Colombia, que son una de las más exigentes a nivel de eliminación del desperdicio alimentario. Las regulaciones en Colombia, en México y en otros países de América Latina para eliminación del plástico. Son marcos regulatorios que marcan la manera en cómo se produce, se consume y por lo tanto se generan toda una serie de nuevas oportunidades. En este sentido, entonces, nos preguntamos, bueno, ¿por qué la sostenibilidad es un buen negocio? ¿Por qué introducir la sostenibilidad dentro de toda la estrategia de desarrollo empresarial de las empresas en las que participamos? Por diferentes razones que abordaremos con diferentes ejemplos. En una primera instancia, por razones de innovación. Todos, digamos que la historia nos ha demostrado que los procesos en donde tenemos restricción de recursos, restricción de capacidades y donde hay procesos de restricción, hay un mayor nivel de innovación. Dos, porque la sostenibilidad nos permite acceder a mercados no atendidos. Los requerimientos de la sostenibilidad cada vez nos están abriendo nuevas oportunidades, como veremos ahora, porque genera también ventajas comparativas y porque nos permite en este sentido desarrollar nuevas capacidades y por un tema también de eficiencia. Entonces, en cuanto a la innovación, por ejemplo, en la innovación, cuando hablamos de sostenibilidad, en este caso, por ejemplo, desarrollo de cadenas de aprovisionamiento sostenibles en espacios con materias primas que vienen de recursos en espacios de conservación, nos encontramos que en el sector, por ejemplo, de ingredientes, las empresas que están en el sector de ingredientes lo que buscan cada vez más es ofrecer ingredientes que tengan un desempeño superior, unas características diferenciales en cuanto a los productos que utilizan para unas determinadas funcionalidades, ya sea de cosmética natural, fitofarmacéutica. Claro, pero bueno, es que no sé cómo se llama. En este sentido, el desarrollo de cadenas de aprovisionamiento en espacios de conservación con recursos
naturales que tienen unos componentes diferenciales, nos permite tener esas ventajas comparativas y desarrollar, innovar en nuevos ingredientes, en este caso en el sector de los ingredientes, pero nos obliga también a hacer un uso y aprovechamiento sostenible de esa cadena de aprovisionamiento para no eliminar el recurso y no comprometer la estabilidad en el aprovisionamiento. Con lo cual, la riqueza en los recursos de la biodiversidad de unos determinados espacios naturales nos aporta innovación en el desarrollo de productos. El desarrollo de nuevos mercados. Digamos que este mapa que vemos aquí inicialmente sería como vemos el mercado en proporción de la población mundial, ajustando el PIB al poder de compra local, en donde pues es una mirada más tradicional de los mercados, en donde pues Estados Unidos, Europa, Asia e India tienen una mayor importancia, y América Latina también, pero sí en la medida que, que cambiamos la mirada para ver una población no solamente desde esta mirada ajustando el PIB al poder de compra local, sino al volumen de población y al conjunto de necesidades, tanto desde un punto de vista social y ambiental, pues América Latina tendría que expandirse mucho más, África sería todavía mucho más relevante, al igual que Asia. Y cuando nos referimos entonces a desarrollar nuevos mercados, estamos buscando ampliar esa mirada para salir de los mercados tradicionales y llegar a nuevos mercados que nos los dan los esquemas de desarrollo de negocios sostenibles. Y este ejemplo de FRUCAP es una experiencia que demuestra cómo la sostenibilidad le permite a una empresa abrir esos nuevos mercados. Alsec es una empresa del sector de ingredientes, sector de la nanotecnología. Ellos desarrollan ingredientes para la industria, tienen tecnología propia, tienen un know-how valioso, muy valioso, y encuentran que hay una necesidad en cuanto al desperdicio de picos de producción de pequeños agricultores, que hay una gran cantidad de pequeños productores que pierden sus cosechas porque es la naranja, la fruta que está un poco madura y el mercado ya no puede absorber y toda esta producción se pierde. Por otro lado, hay una población en Colombia que tiene altos niveles de desnutrición y no puede acceder a todos los nutrientes de las frutas y las verduras en toda su composición nutricional. En este sentido, el ALSEC explora la oportunidad de negocio de capturar estos picos de producción de pequeños agricultores, aplicar sus tecnologías para extender la vida útil de estas frutas y generar un producto que se llama FRUCAP. FRUCAP es fruta microencapsulada que a partir de las tecnologías de ALSEC lo que permite es conservar en un 90% el valor nutricional de estas frutas y extender su vida útil durante el periodo de 18 meses sin necesidad de refrigeración, de tal manera que se pueda consumir fruta en una alta composición nutricional en zonas rurales aisladas sin necesidad de refrigeración. Para el SEC esto fue una nueva ventana de desarrollo de negocio porque el negocio tradicional del SEC es con la industria y a partir del desarrollo de FRUCAP entendieron cómo su tecnología podría aplicarse para resolver una problemática del desperdicio de la nutrición y desarrollar una nueva línea de negocio dirigida al desarrollo de productos de alto contenido nutricional como lo es FRUCAP. En cuanto al desarrollo de ventajas comparativas, tenemos lo que es, en este ejemplo, la estabilidad en la cadena de aprovisionamiento. No muy lejos de Barcelona, el macizo forestal de las Gavarras, hay un recurso que es el brezo, que se utiliza principalmente en el sector de la construcción
El brezo es muy preciado por transformadores para venderlo tanto a nivel nacional como internacional. El aprovechamiento del brezo por general se hace de manera irregular. Si son aprovechamientos informales en el bosque que no permiten cumplir con los estándares de calidad que requiere la industria de la transformación. En este sentido, la implicación de la empresa transformadora en todo el proceso de recolección del brezo, cumpliendo con un uso y aprovechamiento sostenible del bosque y unos criterios de conservación del bosque y de estándares de calidad del brezo, le permite a la empresa transformadora en España poder no solamente abarcar el mercado nacional, sino también un mercado nacional que cada vez está creciendo más en este tipo de vallas. Entonces, en cuanto a la eficiencia en todo el modelo de operación, ese es el caso de Faro con el que hemos trabajado. Pues Faro es una empresa, es una de las empresas más grandes del sector de la iluminación, es una empresa catalana. Faro cuando empieza a hacer un proceso de transformación de toda su operación a un esquema de mayor sostenibilidad, empieza a abordar también todos los elementos de no solamente de la trazabilidad de sus productos en el aprovisionamiento. La mayor parte de su aprovisionamiento viene de la China y entonces ellos empiezan a tomar una mayor conciencia de todo el modelo de producción que se da en la China, que responde a una oferta de valor que tiene intrínseca la sostenibilidad y que valora a su cliente final. Y entonces en todo este proceso consideran también el ecodiseño, que básicamente pasa por un uso mucho más eficiente de los recursos. Entonces, a empezar a diseñar los productos de una manera que se haga un uso más eficiente de todos los embalajes, de todos los empaques que utiliza Faro en los diferentes productos. Y entonces todos estos, digamos que razones por las cuales vale la pena plantear la sostenibilidad dentro de la estrategia del negocio, vienen respaldados también de tendencias de sostenibilidad que están transformando los modelos de producción y consumo y que cada vez afectan más de manera transversal a todos los sectores. Primero, es importante reconocer que nos estamos moviendo a un esquema de mayor valor compartido, es decir, donde estamos viendo, como decíamos antes, estamos entendiendo la correlación entre lo social, lo ambiental y lo empresarial como algo que va de la mano, es que no estamos en un esquema de compliance nada más, de cumplir con un marco regulatorio nada más, no estamos en un esquema de filantropía, de asistencialismo social. No estamos tampoco solamente en una gestión del riesgo, sino estamos en un modelo en el cual estamos considerando esos aspectos sociales y ambientales dentro del desempeño del negocio y viceversa. En los diferentes modelos, en los diferentes ejemplos que expliqué antes, en todos ellos, el factor social y ambiental está reflejado en el balance económico de cada uno de esos modelos. Es decir, el modelo de FRUCAP que les contaba, la fruta microencapsulada, la empresa es consciente de los efectos que tiene los picos de producción y que los picos de producción se dan de manera desigual en diferentes partes del territorio y que eso afecta la logística en la recogida de esos picos de producción y por lo tanto la estabilidad en la cadena de aprovisionamiento para producir FRUCAP. En el caso del brezo, la empresa es consciente que tiene que incidir en un correcto aprovechamiento del bosque y por lo tanto en una sostenibilidad en el aprovechamiento del bosque para que ese brezo cumpla los estándares de calidad que requiere principalmente el mercado europeo. En el caso de Faro busca también, Faro dentro de su propuesta valora a su cliente final. Hay componentes de sostenibilidad que lo obligan también a entender cuáles son los factores de ecodiseño
y cuáles son los criterios de sostenibilidad que debe tener su cadena de aprovisionamiento. Y entonces estas tendencias las aglutinamos principalmente en 4 tendencias globales, tendencias que van en una primera instancia hacia la economía circular. Cada vez tenemos más regulaciones dirigidas a la reducción del desperdicio. Como les comentaba, Colombia tiene una de las regulaciones más exigentes para la eliminación del desperdicio alimentario y este tipo de regulación que busca que en el sector de la alimentación haya cada vez menos desperdicio de alimentos, no solamente afecta a las empresas de alimentación que tienen que generar nuevos modelos de aprovechamiento, también genera nuevas oportunidades para nuevas empresas que están emergiendo, por ejemplo, con soluciones tecnológicas para canalizar de una manera mucho más ágil esos desperdicios, para desarrollar nuevos productos con esos desperdicios, etc. Después tenemos regulaciones, por ejemplo, en torno al plástico. ¿Sí? Cada vez también son más, no solamente en España, sino también en el extranjero, los países que están buscando la eliminación del plástico. O empresas también que están analizando todo su proceso de producción y están viendo la manera como pueden aprovechar algunos desperdicios que se generan en el proceso de producción para generar nuevos productos. Por ejemplo, como es el caso de Tequila José Cuervo, con desperdicios en el proceso de producción del agave, en donde en alianza con una empresa del sector automovilístico generan componentes para autos. Esto pasa por un análisis de los desperdicios que se generan en la cadena de valor de estas empresas, el reconocimiento de los atributos de esos desperdicios y su valorización en nuevos productos. Después tenemos que una cada vez mayor integración del mundo del desarrollo y la sostenibilidad. Nos estamos moviendo cada vez más a modelos híbridos, en donde es bastante usual ver al sector empresarial, al sector social y al sector medioambiental trabajando de la mano. Recientemente hemos visto, por ejemplo, lo más cercano que tenemos en España es la cooperación de innovación de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, que es la única convocatoria que va dirigida a empresas, es decir, al sector privado, que se presente en alianza con entidades del sector social, pero está dirigida a financiar negocios en el ámbito del impacto social y medioambiental. Fondos de conservación medioambiental que están transitando de la conservación puramente dirigida a la preservación de unos determinados ecosistemas mediante actividades de educación, reforestación, etcétera, a moverse al desarrollo de cadenas de aprovisionamiento más sostenibles y que para eso tienen que trabajar con la empresa. Entonces, cada vez estamos viendo que hay una mayor hibridación entre sectores. Después tenemos el uso eficiente de los recursos. Cada vez más tecnologías para reducir la huella ambiental en el consumo de agua, energía. Básicamente nos estamos moviendo en modelos de hacer más con menos. Tenemos en la Ley Europea del Clima, pues hay elementos bastante importantes en cuanto al sector energético, la eficiencia energética, regulaciones en cuanto a la eficiencia energética, que cada vez nos marcan más esta pauta de hacer más con menos recursos. También, más que un producto, lo que estamos viendo es un servicio, soluciones integrales. Tradicionalmente, cuando hacemos todo el desarrollo de producto o servicio, nos enfocamos en la propuesta de valor que ofrece solamente ese producto o servicio, pero no en cómo ese producto o servicio aborda una solución integral. Es el caso, por ejemplo, de ya hace varios años, Cemex quería introducirse en el mercado de la autoconstrucción en México. Es decir, es un mercado que es creciente, son muchas las personas
que autoconstruyen sus casas en México, y la manera de entrar en este mercado era mediante la aportación a los obreros que estaban en estos barrios y que trabajaban en la autoconstrucción. Les aportaban una tecnología, unas herramientas que les permitiría hacer los bloques de cemento, y esa tecnología se iba pagando mediante la compra de producto que se hacía a Cemex. En este caso, Cemex estaba viendo una solución integral de la vivienda a esta población y generando mecanismos alternativos para que se pudiera acceder al producto de Cemex mediante un modelo muy adaptado a lo que eran las necesidades de autoconstrucción en México. Después tenemos las tendencias hacia cadenas de aprovisionamiento sostenibles, que vienen muy marcadas por una tendencia de consumo mucho más sostenible, unos patrones de consumo que están cambiando por parte de unos consumidores que cada vez son más sensibles y más conscientes en la toma de decisiones sobre los productos que consumen. Y esto a su vez se traduce no solamente en la identificación de los modelos de producción, sino también en todas aquellas, inclusive, tecnologías y herramientas que soportan esto, es decir, sistemas de trazabilidad para productos de ganadería sostenible y que también permiten descomoditizar ciertos productos como pueden ser el café o el cacao, que buscan cada vez más certificar un origen orgánico, un origen de producción sostenible, y entonces utilizan unas ciertas herramientas de trazabilidad para certificar este tipo de producción sostenible y de esta manera diferenciarse en diferentes mercados. Estas tendencias y estas, digamos que razones por las cuales abordar la sostenibilidad nos llevan también a estrategias para abordar oportunidades de negocio de impacto social y ambiental, y son estrategias que nos obligan de alguna manera a redefinir la propuesta de valor. En esta redefinición de la propuesta de valor tenemos, por un lado, como mencionábamos anteriormente, la necesidad de innovar en producto, innovar en servicio, innovar en modelo de negocio y dar una respuesta a las necesidades y demanda mediante una solución integral. Es el caso, por ejemplo, de sistemas de purificación de agua en zonas que no están interconectadas a la red, rurales y aisladas, en donde para poder introducir en los sistemas de purificación de agua se tuvo que pensar en un modelo de distribución local que pudiera funcionar de una manera mucho más granular y que pudiera llegar con una buena ubicación del producto a las zonas rurales mucho más aisladas. O, por ejemplo, el caso también en el caso de innovación tecnológica, el caso, por ejemplo, de Macisa, que son sistemas de riego, donde Macisa replantea todo el diseño del producto y se va hacia un producto de sistemas de riego más modular, que permite abarcar zonas de territorios mucho más fragmentados, es decir, pequeños agricultores, sin tener que instalar los grandes sistemas de riego que ellos están acostumbrados a instalar con las grandes extensiones de tierra. Después tenemos lo que es el lock-in, es decir, cómo hacemos para retener ese mercado. Es decir, una estructura de costos adecuada para las condiciones de estos mercados en donde hay mayores niveles de restricción, una mayor construcción de la fidelidad y la imbricación en el mercado, adaptación al contexto local y soluciones basadas en el mercado en alianza con redes de alianzas locales.
En este caso, el lock-in, por ejemplo, es relevante experiencias de sector empresarial que se ha aliado con entidades del sector social y de otro tipo de organizaciones que le permiten a la empresa tener una mayor imbricación, una mayor vinculación con ese contexto. Por ejemplo, en el caso bueno, de los microseguros en la India, cuando la empresa Allianz entró a vender microseguros en la India después del tsunami, era muy difícil entrar a vender bueno, primero que todo es un producto que es bastante intangible, sobre el cual no había sensibilidad, y en un mercado que no estaba acostumbrado a adquirir este tipo de productos de seguros. Entonces, Allianz considera que es necesario entrar en alianza con CARE, que es una ONG que venía trabajando desde hace muchísimos años con los grupos de microseguros de la India, que tienen una larga trayectoria y que están muy bien organizados. CARE, de alguna manera, permitía esa fidelización, esa implicación y esa adaptación al contexto local de una manera mucho más suave, mucho más costo eficiente para Allianz. Después tenemos lo que es la complementariedad y las soluciones integrales, como hablábamos antes. Es decir, es tener una mirada global de toda la problemática. No solamente fijarse en el producto, porque después nos puede pasar que se coloca el producto o el servicio, pero ese producto o servicio está afectado por una serie de ineficiencias alrededor que no permiten que tenga el desempeño que se espera porque no se ha mirado a toda la solución integral. Por ejemplo, Eurona. Eurona es una empresa española de conexión del sector de las telecomunicaciones, conexión satelital. Eurona empieza a explorar cómo su tecnología, cómo su negocio puede ser útil para el sector de la telemedicina. Y entonces implanta un proyecto en Marruecos que va dirigido a utilizar toda su tecnología, todos sus sistemas de telecomunicación satelital para prestar servicios de conexión satelital de diagnóstico en zonas rurales aisladas con hospitales en zonas urbanas donde estuvieran los hospitales centrales. Eurona, en este sentido, pues analiza toda la situación y tiene una visión mucho más amplia, entiende cuáles son todos los actores que necesitan. Su negocio no es la telemedicina, pero necesitan aliarse con diferentes actores del sector de la telemedicina para poder llevar a cabo esta solución. Después, por último, tenemos lo que comentábamos, la eficiencia, otra vez en los costos, la eficiencia en la información, guardar al máximo la simplicidad y el desarrollo del mercado. Aquí, una vez más, por ejemplo, la eficiencia en todo el modelo, en todo el modelo de producción para hacer un uso eficiente de los recursos, como comentábamos antes, el caso, por ejemplo, de Faro, un mejor uso de los recursos que se utilizan a nivel, por ejemplo, en este caso de los empaques, en el ecodiseño del producto. Una eficiencia, por ejemplo, en los recursos es el caso de la tecnología de maciza, cómo la tecnología de maciza de alguna manera también resuelve, mediante los sistemas de riego que diseñan, cómo resuelve la escasez en el agua para poder maximizar un buen sistema de riego en zonas donde no hay mucha agua y donde las tierras están muy fragmentadas. Y ahora tenemos cómo los negocios sostenibles entonces cambian todo este ecosistema de aliados y de fuentes de financiación. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que es necesario cerrar las asimetrías entre aliados que están en posiciones más asimétricas. Es decir, como mencionábamos antes, tenemos por un lado, por ejemplo, el caso de Allianz, una gran empresa aseguradora con un ONG que es CARE,
y unos grupos de microcrédito en la India. Pero tendríamos también, por ejemplo, en un caso más próximo, la empresa de transformación del Brezo con grupos de recolectores de brezo informales que están principalmente en la zona de las Gabarras, con los cuales esta empresa de transformación se tiene que implicar para estabilizar y normalizar esa cadena de aprovisionamiento. Entonces son aliados en posiciones asimétricas que requieren una acción para ir cerrando esas asimetrías. Esto implica que son también alianzas intersectoriales, no solamente entre el sector social y empresarial, sino inclusive entre diferentes sectores. Nos encontramos cada vez más, por ejemplo, en el sector de los desperdicios. En este momento trabajamos con una empresa del sector alimentación generando modelos para eliminación del desperdicio en toda la cadena de valor. Y en estos diferentes modelos que se están integrando se vinculan empresas tecnológicas, empresas de transformación para desarrollo de nuevos productos, empresas de organizaciones del sector social. Es decir, hay una mayor variedad de actores en diferentes sectores y en diferentes ámbitos que se integran en el desarrollo del modelo. Las alianzas también van más allá de la transacción puramente comercial. Hay alianzas que son necesarias para disminuir algunas barreras de entradas o para inclusive fidelizar. Es el caso, por ejemplo, de en un sistema de economía circular que montamos desde Mincader en relación al plástico para implementar las recogidas de PET en el canal Oreca no organizado y incrementar el RPET que después fuera a canalizarse a empresas que necesitaban incrementar los envases de RPET. En este caso, era necesario vincular una entidad del sector social que por un lado se implicara con una mayor población en un sistema de recogidas mucho más capilar en el canal Oreca no organizado y que a su vez también se pudiera implicar en incrementar la transformación de ese PET a RPET. En el caso de Allianz Care tuvo un papel fundamental para reducir las barreras de entrada a nivel educativo y poder explicar de una manera mucho más próxima y empática con la población objetiva las necesidades de adquirir un microseguro. Y por último, lo que son las alianzas para las soluciones integrales. En el caso, por ejemplo, de otros tipos de sistemas de riego que hemos diseñado modelos en Colombia, hay empresas que tienen un muy buen sistema de riego, pero su sistema de riego puede llegar a ser insuficiente conforme a todas las ineficiencias que hay en el sector agrícola de los pequeños agricultores en Colombia, lo que hace que sea necesario vincular otro tipo de aliados con otro tipo de tecnologías y soluciones para poder implementar ese sistema de riego. Y lo retomaremos también en el ámbito en el aspecto de la financiación. Estas alianzas para soluciones integrales también consideran la vinculación de diferentes mecanismos de financiación que permitan hacer que esa solución sea mucho más asequible y accesible. En cuanto a la financiación, creo que el elemento central en la financiación en este tipo de negocios es la complementariedad, es decir, cómo este tipo de negocios se va alimentando de diferentes fuentes de financiación que hacen que esto sea posible. En la primera instancia tenemos lo que es el capital paciente. Sí, es una fuente de financiación que no está esperando un retorno económico inmediato y lo que está priorizando es que si bien haya un retorno económico, este se dé en la medida que se vaya logrando también ese impacto social y ambiental. Eso lo podemos ver sobre todo con fondos como el que comentaba,
de la ESE, de la cooperación española, que permite de alguna manera inyectar un recurso a través de una empresa privada española para desarrollar una actividad empresarial que genere de manera intencionada un impacto social y ambiental, y si bien busca un retorno y una autosostenibilidad para la empresa, es consciente que ese camino por recorrer toma un tiempo y entonces da un espacio para que esos retornos y esa autosostenibilidad económica se generen. En el marco de las nuevas regulaciones europeas, los fondos Next Generation también tienen cada vez más un componente de una financiación paciente, que busca generar este ecosistema, busca nutrir estos actores y generar los mecanismos de financiación para que se lleven a cabo este tipo de negocios. Están también las inversiones de impacto. Las inversiones de impacto son inversiones en donde hay una intención desde un principio de, si bien tener un retorno económico en el corto plazo, poder justificarlo a la luz del impacto social y medioambiental que se está generando en el marco de ese negocio. Es el caso, por ejemplo, de Sanamar. Sanamar, en el marco del programa ISEX Impact Plus del Ministerio de Industria y Comercio Español, identificaron una cadena de aprovisionamiento en el sector camaronera en el Pacífico colombiano. Debido a las cuotas de pesca que tienen las empresas en Europa, una de sus principales estrategias para poder atender el incremento del consumo de pescado, camarón, de mariscos en Europa es desarrollar cadenas de aprovisionamiento en otras zonas. En este caso, Sanamar se fija en esta cadena de aprovisionamiento de camaroneras en el Pacífico colombiano, que contaban con fuentes de financiación de inversión de impacto en el marco de todas las fuentes de financiación que en ese momento existían en Colombia para apoyar organizaciones que tuvieran actividades productivas en territorios que hubieran estado fuertemente afectados por el conflicto armado. En este sentido, Sanamar, de alguna manera, desarrollaba una cadena de aprovisionamiento que estaba fidelizando y que estabilizaría desde el principio y la haría suyo, y se estaba beneficiando también de que este tipo de cadena de aprovisionamiento recibía unas fuentes de inversión de impacto que permitían tener una cadena de aprovisionamiento sostenible con un modelo de autosostenibilidad. Después existen otro tipo de financiaciones que son lo que llamamos financiaciones habilitadoras, que son aquellas que no están directamente dirigidas a la empresa que desarrolla el negocio, de pronto no van directamente a la población a la cual nos estamos dirigiendo, pero que habilitan y generan un contexto favorable para que se dé el negocio. En el caso, por ejemplo, de los sistemas de riego para pequeños agricultores. En este caso, el sistema de riego que se estaba diseñando con empresas españolas en los Montes de María, en Colombia, si bien hubo unas ciertas adaptaciones en la tecnología para poder adaptar mucho más el precio al contexto local, no era una tecnología que podía adquirirse al 100% por estos agricultores, y las características de las empresas tampoco daban para que generaran mecanismos de financiación. Entonces, en este caso, lo que se buscaba era, por un lado, entender cuáles eran las diferentes fuentes de financiación para la promoción del sector agrícola que había en ese momento en los Montes de María, que estaban compuestas principalmente por fuentes de financiación de los gobiernos locales, de organizaciones internacionales como el PNUD y de unos fondos que eran alimentados por las mismas cooperativas de agricultores que servían para la adquisición de tecnología. Y la combinación de estas diferentes fuentes de financiación y recursos propios de los agricultores era
la que iba a posibilitar la adquisición de las tecnologías que se están ofreciendo. Aquí, una vez más, mecanismos de recuperación, los mecanismos de recuperación y resiliencia del Next Generation obliga a los Estados miembros que destinan la transición ecológica al menos el 37% de las inversiones de sus planes de recuperación y resiliencia. Esto también son fuentes de financiación que son habilitadoras y que permiten generar un contexto favorable. Pero todos estos, digamos que mecanismos de financiación, estrategias y tendencias, que son cosas que están pasando, que van cada vez hacia más y que son cada vez más requeridas, son situaciones que se nos están presentando ya. Y creo que por eso hay que hacer cada vez más un llamado de atención a empezar a trabajar en la integración de la sostenibilidad en la empresa, entendiendo en una primera instancia cuáles son los factores de sostenibilidad que debe tener en cuenta la empresa según las características que tiene, según el tamaño que tiene, según los mercados que atienden, según el sector en el que está. Entonces, en una primera instancia, entender cómo es la integración de la sostenibilidad en la empresa y a partir de aquí, empezando a desarrollar acciones concretas en cada uno de los eslabones y en cada una de las unidades de negocio de la empresa. Nos estamos enfrentando no solamente a temas regulatorios a nivel europeo, sino también en el propio Estado español, en donde tenemos mayores requerimientos como son los estados de información no financiera, en los cuales se debe empezar a reportar no solamente por la situación financiera de la empresa, sino por aquellos aspectos de sostenibilidad en los cuales reporta la empresa. Con lo cual, todo esto nos está llevando a que es importante empezar a trabajar, a remar en este sentido, que no nos coja por sorpresa de repente tener que reportar sobre algo que todavía no sabemos. Y es una invitación también a hacer esta reflexión. La sostenibilidad es algo que afecta a todos los tipos de empresas y que es tan adaptable según el tipo de empresa, según sea grande, mediana o pequeña, y que debe irse introduciendo, porque los que no lo hagan cada vez se van a quedar más atrás.